Buen día, buen día. Buen día, Belu, ¿cómo estás? Hola, Meli, ¿cómo va? Bien, ¿vos cómo estás? Todo bien acá con el programa del Hospital en el Barrio, el programa del Hospital Belgrano, el equipo SAPS. Del equipo SAPS. 89.3. Bueno, hoy dos cosas. Último programa de nuestro 2025. Se termina el año. Ya el miércoles que viene y el otro estamos todos de festejo. Así que, bueno, luego avisaremos por nuestras redes y las redes del hospital por cuándo recomenzamos. Sí, cuando volvemos. Recuerden las redes del hospital, @Hospital Belgrano en Instagram. Y las del SAPS. Y el SAPS es saps.Hospital Belgrano, todo junto. Ahí vamos a estar, compartiendo cuando retomamos nuestro programa de radio. Acuérdense de escucharnos en Spotify también. Sí, nos pueden escuchar en diferido. Sí. Buscan en Spotify nuestro programa de radio y ahí se pueden subir los programas grabados. Buscando el Hospital en el Barrio ya aparece. Sí. ¿Cómo estás vos? Bien, tengo que decirlo con calor, pero bien. Igual como esta, así como bocanada de aire fresco, vino como bien, ¿viste? Sí. Bueno, el monotema del clima, siempre en la siempre radio. Arrancamos con una cuestión climática. Sí, bueno, es un clásico. Así se empieza, Si quieren podemos decir la temperatura. Claro, y que bueno, se hidraten porque mañana y pasado va a ser mucho calor. Aparentemente lluvias el fin de semana, ¿viste? Otra para vez seguir con la racha de fin de semana de lluvia. Igual el domingo fue como se cae el mundo y de repente llovió, sí, pero no fue el fin del mundo. Llovió, o sea, nada. A la tarde fui al parque, por ejemplo, había sol. Entonces, bueno, yo desconfío un poco de... Sí. Perdona a todos los meteorólogos, pero no estuvo atinado el domingo. Escúchame, estoy muy contenta porque hoy recibimos mensajes. Sí, de gente que quiere venir a dar su testimonio en nuestra radio. Así que, bueno, nada, alentamos esas propuestas. Vamos a recordar nuestro WhatsApp, 11 36 83 43 93. Lo digo de nuevo, vale. 11 36 83 43 93. Aclaramos que respondemos, por ahí a veces con un poquito de demora, pero respondemos y bueno, en función de cómo reorganicemos el proyecto 2026, vamos ahí acordando. Sí, escriban, ¿no? Si quieren venir a charlar, a promocionar algo, a contar experiencias, o si son una parte de alguna organización, lo que quieran, o institución, pueden venir acá al espacio, está abierto para recibirlos, así que bueno. Bueno, y nuestro programa de hoy. Bien, diciembre, una de las tatas efemérides de diciembre, para los que no saben y para los que saben, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el VIH-Sida. Así que bueno, un poco la idea de nuestro programa de hoy es hablar sobre esto, ¿no? Sí. Bueno, y para eso, por supuesto, trajimos un invitado. Un invitado del hospital. Sí, que además le gusta mucho la radio. Nos contó que se hizo fanático de la radio en pandemia y yo le confesé que lo escuché como hablar en la radio como oyente porque escuchamos la misma radio, casualmente. Así que, bueno, después vamos a presentarlo. Sí. Bueno. Escuchamos un poco de música y arrancamos. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I got so much honey, the bees envy me. I got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, what can make me feel this way?
girl, talking about my girl. I've got all the riches, baby, one man can't take. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl. Sunshine on a cloudy day. I even got the month of May. My girl, my girl. I'm talking about... Bueno. Ya estamos coordinados y todo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy es Carlos Arrigoni, que es el infectólogo del Hospital Belgrano. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, chicas, buen día, gracias por la invitación. Todo bien, con calor igual que vos, pero todo bien por suerte. Bueno, gracias por haber venido. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, y bueno, vamos a un poco a hablar del tema del VIH, del SIDA, pero digo, podemos abrir a otras cuestiones también. ¿Vos hace cuánto que estás en el hospital? En el hospital entré agosto del 22, si no me fue en el 22, sí, fue antes de terminar mi residencia, recuerdo, así que fue agosto, julio del 22. ¿Dónde hiciste la residencia? La hice en un sanatorio en Capital que se llama Sanatorio Sagrado Corazón. Hice ahí 2 residencias, la de clínica y la de infectología. Bien, o sea que un montón de años haciendo residencias. Demasiado. Claro. Bueno, somos contemporáneos igual, porque nosotros arrancamos 21 y 22. Sí, el SAPS arrancó en el 2021. Así hemos que... entrado juntos a los PIB. Bien, bueno, vamos a arrancar, ¿no? Por ahí contando un poco para que la gente, sepa, conozca. ¿Es lo mismo el VIH que el SIDA? Digo, esto que a veces genera como un poco de confusión. No es lo mismo. Para muchas personas es lo mismo, o sea, de hecho hasta muchas personas con la enfermedad dicen tengo SIDA cuando no es lo mismo. Para diferenciarlo claramente, son 2 siglas, bien, VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana y SIDA significa síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. VIH es el virus, bien, y la enfermedad se llama infección por VIH. No es lo mismo tener una infección por VIH que estar en el estadio, lo que se llama terminal de la enfermedad, que sería el estadio SIDA. La palabra terminal por ahí uno es un poco chocante porque uno la asocia muchas veces con enfermedades oncológicas terminales donde no hay mucho para hacer. La diferencia con este tipo de enfermedades es que cuando hablamos de SIDA hablamos de aquellas personas que tienen la enfermedad, o sea, la infección por VIH no controlada, porque no saben el diagnóstico o porque no están bajo un tratamiento correspondiente, y habla de bajas de las defensas, justamente como hablamos de la sigla, el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea que es un virus que le baja las defensas a las personas. Por lo tanto, cuando el virus está en sangre, lo que hace es, se mete dentro de un tipo de células específicas que tenemos de la inmunidad, que se llaman linfocitos TCD4, que son, para que se entienda, como la inmunidad especializada que tenemos, como nuestra infantería, que justamente cuando tenemos baja de esas células, estamos vulnerables a agarrarnos lo que se llaman infecciones oportunistas, justamente, infecciones por microorganismos que hay en todos lados. En esta mesa hay microorganismos, en el micrófono en todos lados, bien, pero uno con las defensas dentro de rango de normalidad, para poner la terminología, las repele fácilmente. Las personas con alteraciones de la inmunidad por este tipo de enfermedades tienen ese riesgo, bien, de que estas infecciones por microorganismos ambientales generarle infecciones graves, bien, que ya hay cuando uno tiene una infección oportunista, se dice que está en estadio SIDA de la enfermedad, o cuando tiene un valor de estas células de la defensa de linfocitos TCD4 por debajo de 200,
bien, o por debajo de un porcentaje que medimos que es debajo de un 14% del total, ahí hablamos de que esa persona tiene SIDA, no porque tenga una enfermedad oportunista que se llaman enfermedades marcadoras de SIDA, sino porque está vulnerable a agarrar ese tipo de afecciones que, además del tratamiento, que por ahí decimos unas palabras después del VIH, requiere un tratamiento específico, profiláctico, preventivo, para evitar que se contagien de estas infecciones oportunistas, que justamente si esos gérmenes entran a su cuerpo tienen muy pocas herramientas para poder defenderse. Pueden ser cuadros graves que, te repito, no es que son personas que se expusieron a una cueva de murciélagos, digamos que hay microorganismos que más que uno le pueda hacer daño, sino que son microorganismos que hay en la ciudad directamente, pero que el contacto que tenemos todos los días con ellos, en las personas que no tienen alterada la inmunidad, no le hace nada. Ese es el riesgo de las personas con enfermedad avanzada. Así que, por suerte, hoy en día te podría hablar de los pacientes que tengo yo, y creo que en gran parte del mundo desarrollado principalmente, recordemos que el VIH es un problema, una problemática mundial, bien, pero que la mayor cantidad de infectados, bien, y muertes relacionadas con VIH vienen de la zona más pobre del planeta, que es el continente africano. O sea, ahí tenemos más de la mitad de los infectados en el mundo, y no todos tienen el acceso al diagnóstico, tratamiento y seguimiento como la pueden tener en otra parte del mundo desarrollado o subdesarrollado. Así que la enfermedad, para venderle un título, no es lo mismo tener VIH hoy en el 2025 que tenerla hace 15, 20, 30 años atrás, o en los 80 cuando inició la pandemia del VIH. No es lo mismo tenerla o no tenerla tampoco. Bien, si te van a elegir, prefiero no tenerla, pero por suerte, más que suerte, gracias a la ciencia, hoy en día el VIH se transformó en una enfermedad crónica, como puede ser la hipertensión, la diabetes, enfermedades más prevalentes en la comunidad, que son enfermedades que no tienen cura, pero tienen tratamientos para mantener controlada la enfermedad. Por eso hoy en día, ahora le arrojaré unos números para comentarles, yo tengo pacientes con VIH de 70 años. O sea, estos pacientes hace 20 años atrás no existían, bien, porque lamentablemente se morían antes porque no había un tratamiento eficaz. Así que hoy en día tenemos que lidiar con el VIH y las patologías propias de una persona de 70 años. O sea, son pacientes que tienen muchas patologías, y una más que se le sumó es el VIH, que toman la medicación y con eso tienen la enfermedad controlada, bien, no están curados. Hoy en día no existe una cura, por más que hay algunos casos que se han dado en el mundo, pero son casos específicos y que requirieron cierto trasplante de la médula ósea, y que, si me das a elegir, yo preferiría tener VIH y no tener una leucemia, un trasplante de médula ósea, básicamente. Pero bueno, eso es un tema de discusión aparte. Pero lo que le comentaba, no es lo mismo tenerla hace 20 años que tenerla ahora, no es lo mismo tenerla a no tenerla. Por eso es importante, tanto como el tratamiento y el seguimiento, como la prevención, para que uno no se agarre la enfermedad. Sí, creo que es una enfermedad que está, que es una infección que está muy demonizada también. A veces uno ve, no sé, las películas o los contenidos que circulan y decís, listo, muerte, ¿no? Como uno piensa automáticamente en VIH, igual me voy a morir. No. Está bueno esto que decís, como, bueno, no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. A ver, películas icónicas, hablamos de Filadelfia, hablamos la de los Dallas Buyers Club, esa película que uno veía en el inicio de la enfermedad, claro, de la enfermedad, que no había las terapéuticas hoy en día. Para hacerlo bien gráfico, antes estaba el famoso cóctel de drogas, que la gente tomaba 10, 15, 20 pastillas por día con una efectividad bastante errática. Hoy en día la mayoría de los pacientes toma una pastilla por día, bien, y es que es mucho más efectiva la que se tomaban antes, y tienen una vida totalmente normal. Seguramente van a tener no sé, para que se vean, claro, van a morir capaz los chicos colectivos, pero no por la enfermedad, por el VIH, básicamente. O sea, la verdad que viene más que nada por ahí. Algo para terminar de cerrar lo que era antes y ahora, para un poquito corto de números, de datos de la ONU del 2020 comparado con el 2025, en el 2020 había alrededor de 25 millones de personas en el mundo viviendo con VIH, en cualquier estadio de la enfermedad, pero existía aproximadamente 25 millones de personas con VIH, de los cuales había una mortalidad de 1,5 millones, o sea que más o menos un 5 o 6% de las personas se morían por enfermedades relacionadas con el VIH. Hoy en día, con datos de la ONU del 24, hay cerca de 41 millones de personas viviendo con el VIH y se mueren 600.000 personas relacionadas con VIH. O sea, duplicó la cantidad de infecciones y disminuyó un tercio la cantidad de muertes. Bien, eso no es una cosa, aumentó la cantidad, por la gente no es que se infecte más ahora, no se muere como se moría antes, claro, bien, y con la terapéutica no se muere menos como se moría antes. Así que, como te decía, hoy en día es una enfermedad crónica. Yo, como infectólogo de 5 años de experiencia, te puedo decir que no es el mismo trabajo que hago yo al que hacían los infectólogos del 2010, 2000, 90 y 80. La verdad que mi trabajo, no digo que sea más fácil, pero está mucho más allanado el camino a lo que tenían los infectólogos hace 10, 15, 20 o 30 años atrás. Bien, y vos hablaste de prevención.
¿no? Me parece como que está bueno contarle a la gente cómo se previene la transmisión del virus y cómo se transmite, digo, porque hay muchos mitos, ¿no? Cuando, bueno, se descubre, digo, esto fue un hallazgo, ¿no? Después de que un montón de gente empezó a morir y que no se sabía por qué se moría, bueno, por ahí contar un poco esto, cómo se transmite, cómo se previene, digo, porque esto es fundamental, digo, es algo que, bueno, que mucha gente, digamos, no sabe que lo tiene y lo tiene, pero, digamos, se pasa de una persona a la otra, de una persona infectada, bueno, por ahí que cuentes un poco eso. El virus circula por la sangre, o sea, el virus está en la sangre, bien, y también está presente en otros fluidos corporales, como son los líquidos sexuales principalmente, bien, el semen del hombre, los líquidos vaginales que produce la mujer, también están presentes el líquido cefalorraquídeo, un líquido que tenemos dentro del cerebro, y en menor cantidad en la saliva, bien. Dicho todo esto, no implica que uno toca eso y se contagia directamente, bien, uno tiene que tener una puerta de entrada en su cuerpo para que esa material biológico infectado ingresa al cuerpo. Las vías de infecciones principales, hoy en día, por lo que no se va, era a través de la sangre. Hay muchas personas que se han infectado por transfusión de sangre. Hoy en día hay controles muy estrictos y la verdad que ya nadie se contagia VIH, al menos acá en la Argentina, yo puedo hablar de lo que tenemos acá. No hay un contagio vía transfusión porque la verdad que es básicamente el primer análisis que se hace a una sangre para donar, así que esa vía de transmisión hoy en día quedó muy obsoleta. La vía principal, como la sospechen y saben todos, es la vía sexual, bien, y es la vía sexual sin protección, bien. El único mecanismo no farmacológico para evitar una transmisión de VIH es el uso de preservativo para todas las vías sexuales que uno tenga en la que pueda haber algún tipo de lesión, como son sexo anal, sexo vaginal, como también el sexo oral. Bien, en el sexo oral también puede haber infección. La verdad que la vía por vía sexo anal es la vía más con mayor probabilidad de contagio, básicamente por un tema traumático, bien. La vía vaginal le sigue y la vía por vía oral existe, bien, con menos probabilidad, pero también la exposición va a estar. La verdad que lo que uno hace principalmente es cuando tiene una pareja estable, bien, es cuando uno menos se cuida, lo cual es lógico justamente si uno solo tiene relaciones con una pareja. Por ahí la mayor precaución a tener es si quieren o no procrear, o sea, quedar embarazada, que son los cuidados que pueden llegar a tener, pero uno no sospecha de enfermedad de transmisión sexual. Siempre digo, uno sabe lo que hace uno no sabe lo que hace la otra persona, por eso, a pesar de uno tener una pareja estable, hacerse controles periódicos bien de enfermedad de transmisión sexual son muy útiles porque, primero, hacemos el diagnóstico, cortamos la cadena del contagio, y cuando antes hacemos el diagnóstico de una enfermedad, antes iniciamos el tratamiento, mejor van a ser los resultados, bien. Dije vía sanguínea, dije vía sexual, por vía de leche materna. Las mujeres que dan a luz con diagnóstico de VIH se contraindica, acá en la Argentina por lo menos, bien, la lactancia materna, porque se sabe que hay pasajes del virus en la leche materna. Es controvertido esto por una cuestión. Por ahí me voy un poco de las ramas, pero para terminar de explicar esto, en todo paciente con diagnóstico de VIH, además de los estudios de laboratorio, de examen físico, imágenes que le hagamos rutinariamente, se hacen controles específicos que se llaman carga viral y control de CD4. Carga viral me dice cuánto virus hay en sangre. Se hace un recuento por mililitro y según lo que tenga, bien, uno dice está en cómo respondió o no el tratamiento o si fue durante al nivel de cuando uno va a hacer recién el diagnóstico. La carga viral, el tratamiento va dirigido a la carga viral. La droga que usamos hoy en día es para suprimir la carga viral de la sangre, bien, que los pacientes que están bajo tratamiento con buena toma de medicación, diría la gran mayoría, al menos de mis pacientes, y creo que de la mayoría de los pacientes, al menos que se entienden lo que sería Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que es de lo que más podría hablar, tal vez no puedo dar datos del norte del país o del sur del país, porque la verdad que es otra la realidad que pueden llegar a tener en otras provincias del país. La gran mayoría tomando la medicación tiene carga viral indetectable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le saco sangre, le pido carga viral y no hay virus en la sangre. ¿Se curó? No está curado. Existen santuarios dentro del cuerpo, que es donde, como el virus queda alojado, que yo como con la medicación los barro, lo dejo en un rinconcito básicamente, entonces el virus queda ahí, bien, no fuera del cuerpo, pero con la medicación queda contenido. ¿Qué hace eso? Como yo le decía, el virus en la sangre baja las defensas, entonces al no haber más virus, yo espero que las defensas suban, bien. Para eso es el control de los CD4, que son las células de las defensas, que es lo que hacemos ese control junto con carga viral, y fue lo que le hablabas hoy, que eso me va a definir el estado de la enfermedad, el estadio de la enfermedad, que está en estadio SIDA o no, de lo que hablamos de valores al principio, menor a 200 CD4, menos un 14%, me habla de un estadio avanzado de la enfermedad, en estadio SIDA, que para eso requiere, además de medicación
antirretroviral, los medicamentos profilácticos que usa para prevenir infecciones. La enfermedad es dinámica, o sea, si yo hago diagnóstico de una persona con X carga viral, de hecho, para poner números, la mayoría de diagnósticos de un paciente que no sabía tener una enfermedad, hacemos con diagnóstico con 2 millones de carga viral, o sea, un número altísimo, ¿bien? Y los CD4 van linealmente, si hay alta carga viral, debería de haber bajo CD4, ¿bien? El tema es que esos CD4, una vez que yo suprimo esa carga viral, le pido a la fábrica del cuerpo, que se llama médula ósea de las células de la sangre, para que, bueno, no hay más virus en la sangre, levantame los CD4. La gran mayoría logra levantarlos, pero otros que pasaron mucho tiempo de evolución sin tratamiento o desconociendo la enfermedad, una vez que uno controla la carga viral, espera que la médula ósea forme la cantidad de CD4 suficientes para mantenerlos por encima de 500, que es lo que buscamos, y no logra hacerlo. No es porque haya enfermedad no controlada, sino porque hay un agotamiento medular. ¿Qué quiere decir eso? Por mucho tiempo la médula pensó que había poco CD4 justamente porque el virus estaba circulando por la sangre y bajaba esa defensa. ¿Qué hacía? Formaba más CD4, lo mandabas a la sangre y estaba el virus, se comió el CD4, se transformó en un círculo vicioso. Entonces, lo que pasa es que a la larga, cuando eso pasó por mucho tiempo, una vez que uno controla la carga viral, ve que no levantan esos CD4 y no es porque el virus se lo esté comiendo, sino porque la fábrica, hay se llama agotamiento medular, que no tiene la capacidad de producir los CD4 suficientes, y esos pacientes pueden quedar, por más que tengan enfermedad controlada, por el resto de su vida con CD4 bajos. Bien, se individualiza en cada paciente, no son la mayoría, pero muchos pacientes que han tenido abandono o diagnóstico tardío quedan con enfermedad controlada, pero con defensas muy bajas. Bien, digo, en función de esto que estás diciendo de los diagnósticos tardíos y la importancia de no detectarlo a tiempo, tempranamente, y en función de eso, ¿cómo es la detección, no? Como si yo tengo dudas o quiero simplemente, hacerme un testeo para saber qué onda, ¿cómo es esa detección? ¿Qué puedo hacer? Existen, ustedes están al tanto de eso, de las campañas que menos que hay acá en el partido de San Martín, que hay postas en distintos, tanto en centros de salud como también en sectores públicos, en plazas y parques, en la que te hacen el famoso test rápido de VIH, bien que es un test bastante sencillo, que es como el examen de un hemoglucotest, cuando es un examen de la glucosa, que te pinchan el dedo con una pequeña aguja y esa gota de sangre la ponen sobre un reactivo, bien, que es un estudio de anticuerpos, o sea, no me habla de virus, sino que me habla de las respuestas del cuerpo que realizó al haber estado en contacto con el virus, bien, y con una efectividad altísima, por encima del 95% de especificidad de diagnóstico de la infección. De hecho, esos test muchas veces vienen junto con el test de sífilis, que es la famosa BDRL, que viene el estudio de HIV-BDRL y se hacen el estudio ahí juntos, que es bastante práctico, accesible para todo el mundo, y de hecho si uno tiene duda o simplemente quiere hacer un control, cualquier médico, no tiene que ser un infectólogo, cualquier médico hace una orden de laboratorio, ELISA HIV es lo único que se pide y se manda a estudiar, bien. Después por ahí, cuando el resultado positivo o negativo, que tengan alguna duda, sí se sugiere que vea un infectólogo, porque hace un estudio más amplio de no solo de VIH, sino de restos de enfermedades de transmisión sexual. Bien, bueno, un montón de info nos diste, Carlos. Viste, dije que hablaba. Sí, ya lo creo. Ahora, vos dijiste, ¿no? Que por ahí está bueno, así como en general se alienta el sistema de salud a que la gente se haga controles anuales, ¿no? Digo, para, favorecer un poco los controles y la detección de, patologías crónicas. Entiendo, que está bueno que esto esté contemplado dentro de, de estas rutinas, ¿no? Sobre todo si somos personas con vida sexual activa. Vos recomendás, más allá, porque a veces se asocia, ¿no? Tuve relaciones sexuales con una persona desconocida o no me cuidé, ¿no? Me voy a hacer el test. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en estos casos? Porque, es verdad que muchas veces tenemos la teoría, pero en la práctica sucede otra cosa. Hay que ser realistas. Totalmente, mira, para ir a ampliar un poco de ese tema, como yo le decía, los primeros que se estudian son anticuerpos, o sea que es la reacción del cuerpo al estar en contacto con un microorganismo, en este caso un virus. No es automático, no es que, por ejemplo, yo tuve una relación sexual de riesgo con una persona infectada con carga viral detectable y tuve alto riesgo de contagio. Si yo me hago un estudio de anticuerpos, me va a dar negativo, ese famoso periodo ventana, bien que se llama, que es el periodo en que uno está infectado, bien, pero como uno pide anticuerpos, bien, todavía el cuerpo no llegó a formar esos anticuerpos, así que no son detectados todavía en sangre. Cuando uno tiene una relación de riesgo, bien, que puede estar riesgo de haberse contagiado de cualquier enfermedad de transmisión sexual, inclusive el VIH, existe algo que se llama profilaxis post-exposición. ¿Qué quiere decir eso? Uno,
cuando tuvo la relación de riesgo, bien, a ver, también se usa mucho en abuso sexual, o sea, eso es algo que se hace siempre, se usa un tratamiento que es el mismo tratamiento que usamos para pacientes ya con diagnóstico de VIH, que consiste en tomar la medicación para pacientes con VIH, se toman por 30 días, bien, un tratamiento completo de un mes, pero siempre y cuando el tratamiento inicie dentro de las 72 horas de producido el hecho. Por eso es importante cuando uno tuvo una relación de riesgo, bien, o tiene dudas de la fuente con la cual tuvo relación, sea abuso o no, la verdad que eso no es para ahondar ahora en ese momento, pero es una relación de riesgo. Relación de riesgo es relación sexual con penetración sin uso de profilácticos. Uno puede acudir, yo hablo del Hospital Belgrano porque lo tenemos acá armado, pero es algo que está a nivel regional por lo menos, y interpreto que provincial, que está ahí la famosa profilaxis post-exposición, que es esto, uno asiste dentro de los 3 días del hecho, porque después baja muchísimo la efectividad del tratamiento, y tomando la medicación por 30 días, bien, luego uno hace los controles laboratorios, que se lo hace a las 2 semanas o al segundo o tercer mes de haber terminado el tratamiento, y lo que uno busca ahí es ver que una vez terminado el tratamiento, ver si generó o no anticuerpos, bien, con una efectividad altísima, como le decía, del tratamiento, y eso hace que si yo tuve relación sexual con una persona con VIH, sin tratamiento, con tratamiento, con carga detectable, y me contagié, digamos, el virus llegó a entrar a mi cuerpo, tomando la medicación, por encima de un 95-97% hay de que yo corte el contagio, bien, y no me termine agarrando la enfermedad si consulto rápidamente y tomo la medicación por los 30 días que corresponde, bien. Siempre es importante porque, a ver, como algo que no comentó, porque eso puede estar más relacionado al personal de salud. Otra vía de contagio es cuando uno se pincha justamente con un elemento cortopunzante de una persona que haya estado infectada. A esas personas muchas veces le podemos pedir el estudio a la persona fuente y no tomar el mes entero de tratamiento, y uno lo puede cortar antes si la persona fuente tiene resultado negativo. Bien, eso es lo que hablamos de profilaxis post-exposición. También hay una profilaxis pre-exposición, que es el famoso PrEP, que por ahí mucha gente lo conoce o lo usa, que el PrEP lo que consiste es en tomar una medicación que son 2 drogas, vienen generalmente una sola pastilla, forma parte del combo que usamos para el tratamiento de VIH, pero es una medicación que se toma crónicamente, se toma todos los días, bien, con una altísima efectividad, que eso hace que la persona pueda tener relaciones sexuales de riesgo, bien, sin riesgo de contagiarse VIH, bien. Ahora, yo como infectólogo a eso lo indico, tengo muchos pacientes con ese tratamiento, le va excelente con el tema del VIH. Ahora, el VIH no es la única enfermedad que nos podemos contagiar por vía sexual, o sea, muchos quedan tranquilos, listo, no me voy a agarrar VIH, pero tengo una cantidad de patologías aparte, sífilis, hepatitis, hepatitis infecciosa por gonorrea, clamidia, y una cantidad de infecciones que se puede agarrar, porque uno piensa, no, tomo PrEP y estoy protegido. ¿Estás protegido? Sí, para VIH. Para todo lo demás, uno está expuesto. Por eso siempre decimos cuando uno no tiene una pareja estable, el único mecanismo efectivo que existe es el uso de preservativo. Carlos, te consulto, si por ejemplo, hablamos del Hospital Belgrano, y si alguien quiere acceder al post-exposición, porque tuvo una relación sin protección o lo que sea, ¿cómo hace? ¿Va por guardia? Va por guardia, bien, y en guardia hay un kit para manejo de enfermedades de transmisión sexual, bien, en la que se incluye el VIH, bien, se le entrega, se le toman los datos, se le entrega la medicación y después se le da un turno para que nos vean en consultorio con nosotros para hacer el seguimiento posterior. Por eso por guardia ya está armado el protocolo de profilaxis post-exposición de la que hablamos recién, o sea, tanto de relaciones consentidas como de relaciones de abuso forma parte del mismo kit, porque la verdad que la exposición es lo mismo para todos. Bien, sí, esto está bueno, ¿no? Porque a veces se piensa que es solo en situaciones de abuso sexual o de violencia sexual, y la verdad, digo, más allá de que la relación haya sido consentida o no, digo, puede suceder que no, bueno, tener relaciones sexuales sin protección, aunque haya consentimiento. Por eso, a ver, mucha gente anda por la vida con VIH y no tiene ningún síntoma, no necesariamente paciente que tiene VIH, o mismo en estadio SIDA. Vos lo ves si es una persona que sí no sufre ninguna enfermedad, sea joven o una persona adulta, así que el VIH o SIDA, cuando hace manifestaciones clínicas, bien, la puede hacer en la primera infección, bien, que puede ser un poco más sintomático, son síntomas a veces muy inespecíficos, como tener un estado gripal muchas veces, pero uno, así como se viene, se va, esa sintomatología se va. Cuando se hace manifestación en estadio SIDA, hablamos de una enfermedad avanzada, bien, que ya pacientes que pueden estar gravemente enfermos. Muchas veces alguien consulta y dice, no, perdí 10 kilos en 2 meses, no tengo fuerza, no tengo nada, y bueno, eso se puede asociar VIH y otras cosas, digo, pero una de las cosas, paciente que te cae así, es descartar VIH. Puede tener tranquilamente otra cosa, pero una de las cosas a descartar rápidamente es eso. Y una pregunta que me quedé como pensando, ¿no? Porque vos compartiste un poco lo de, bueno, lo que está establecido, ¿no? Lo consensuado en relación a la lactancia materna y el VIH. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una mujer tiene VIH, o sea, tiene, digamos, no tiene carga viral, hace el tratamiento y decide gestar
bueno, ¿qué pasa con ese proceso, con la lactancia? Yo entiendo que no es lo mismo en alguien que tiene el tratamiento y que, digamos, que tiene baja la carga viral a alguien que, digamos, no tiene tratamiento o, bueno, no tiene el diagnóstico. Bien, ahí me abriste 2 ventanas más para hablar. Con respecto a la lactancia específicamente, hoy en día, como está de hecho, muchos diagnósticos de VIH son durante el embarazo, o sea, dentro de los estudios de rutina que se le hace a una persona embarazada, incluye el examen de VIH y muchos diagnósticos son durante el embarazo. ¿Eso quiere decir que ya el hijo se contagió? No. O sea, el feto de formación se contagió, no, todavía no. A toda persona que se le hace el diagnóstico, sí se usa se inicia el tratamiento rápido, o sea, el mismo día hace el diagnóstico, se inicia el tratamiento, y las personas que ya vienen con VIH de antes, bien, con carga bien detectable, pueden quedar embarazadas con un riesgo ínfimo, te diría, de contagio al feto en formación. La verdad que tener VIH no hace a una mujer que no pueda tener más hijos, bien ni mucho menos, siempre y cuando tome bien la medicación, y por supuesto que al recién nacido se usan tratamientos específicos, bien, por más que está probado de que mujeres que vienen hace años indetectables, que toman bien la medicación, el riesgo de contagio vertical de madre a feto en formación es muy bajo. Creo que con coherencia, de todas maneras, cualquier neonatólogo trata igual al chico, al recién nacido, por el tiempo que corresponda, que generalmente lleva hasta 15 meses el tratamiento y seguimiento para poder rescatar la infección, pero bueno, no me parece tampoco mala práctica exponer al chico, si uno puede tomar todas las medidas para evitar que no tenga una enfermedad para el resto de su vida directamente. Acá, la verdad que yo siempre cuando lo divido mucho, porque no es lo mismo la enfermedad en un país desarrollado, subdesarrollado, como puede pasar en el continente africano, que mucha gente no se muere de VIH en África, sino que se muere de hambre. Por eso ahí donde implica el tema de la lactancia materna. La verdad que en países con una pobreza extrema, bien, se le plantea a las madres, si no le das la teta, el chico se muere de hambre. Así que la verdad que ahí es una balanza riesgo-beneficio, y lamentablemente no es donde yo he trabajado, sino que he leído sobre eso, y ahí se muere de hambre, se muere de VIH, así que es un síndrome de sábana corta, tapa un lado para destapar el otro y se me destapa el otro lado. Pero ahí uno tiene que decir, la verdad que acá en la Argentina, existiendo el acceso a las fórmulas para indicar a los chicos, sin necesidad de que si no le das la leche el chico se va a morir de hambre. Repito, yo hablo siempre acá de lo que es capital y conurbano, porque por ahí me hablan de unas zonas muy rurales del norte del país, donde la verdad que eso no existe, y me van a decir, no, estás diciendo algo que no es. Yo puedo hablar de lo que es de acá, y acá sería exponer al recién nacido a un riesgo, por más que la madre tenga la enfermedad controlada, a contagiarse la infección, porque por escasa carga viral que la mujer puede llegar a pasar a través de la leche materna. Así que por eso yo y la mayoría se contraindica la lactancia si existe la posibilidad de alimentar a la criatura de otra manera. Bien, bueno, esto... Perdón, discúlpame, me diste una ventana para otra cosa. Para terminar de cerrar ese tema, más que nada en los casos de parejas cero discordantes, ¿qué quiere decir? Una pareja estable, digamos, pareja que solo tiene relaciones entre ellos, que uno sea positivo y que el otro sea negativo. Eso, la verdad que, como hablamos al principio, si hay alguien con quien no se cuida uno porque no sospecha de que no se va a contagiar de ninguna enfermedad, es con su pareja, justamente porque son relaciones entre ellos, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando tenía VIH, se extremaban al 100% de las medidas justamente para no contagiarse. Hoy en día hay un estudio que llegó a un resultado que se llama I = I, indetectable = intransmisible. ¿Qué quiere decir eso? Esas personas que tienen la enfermedad controlada, hablamos controlada, que toma bien la medicación, que tiene carga bien detectable, puede tener relaciones sexuales con su pareja estable, bien, sin protección, sin riesgo de contagiar la infección por vía sexual. Esa persona no va a poder donar sangre, vamos a contraindicar la lactancia materna, pero sabemos que el riesgo de contagio a su pareja, si mantienen la enfermedad controlada, es prácticamente ínfimo. Así que ahí se ha visto de que esas personas que tienen enfermedad controlada con su pareja pueden tener relaciones sexuales sin protección, bien, porque muchas veces hace que el uso de profiláctico genere cierta distancia en cierta pareja, en algunas parejas. Por lo tanto, con este estudio que se ha comprobado, bien, esas parejas pueden tener relaciones sin protección, sin riesgo de contagio de la persona positiva a la persona negativa. Igual me parece como que es fundamental reforzar esto, ¿no? De que el uso del profiláctico es importante para la prevención de la transmisión de otras enfermedades, y ni hablar, digamos, de, la posibilidad de gestar, ¿no? Totalmente. Bien, bien.
Bueno, creo que escuchándote, Carlos, me parece como importante algo a resaltar antes de cerrar, como se puede vivir teniendo un diagnóstico de VIH. Es importantísimo la prevención y todo, pero bueno, si llega a suceder, hay una vida posible, ¿viste? Como me parece que es importante resaltar eso. Vos dijiste, tenés un montón de pacientes que tienen 70 años, llevan una vida teniendo los cuidados que implica, ¿no? Sí, y que tu trabajo no es el mismo de los que hacían los infectólogos hace 20 años atrás, ¿no? Por eso yo, claro, no digo que yo hoy mi trabajo sea fácil, pero sin duda que yo ya me encontré con un camino mucho más allanado a lo que existía hace 15, 20 años. Sí, eso que decís, sí. La persona hoy en día con VIH, tomando la medicación y con los seguimientos, te decía, no quiero hablar de muerte, pero le va a pasar algo que va a condicionar su salud extra VIH. Bien, si toma, y te repito, la medicación hoy en día es una pastilla por día. Vos que me hablabas de películas de un principio, era el famoso cote de droga, tomar muchísimas pastillas por día con una eficacia mucho menor a la hora y mucho más tóxica la medicación hoy en día. Por eso siempre la comparo con infecciones, con enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Si vos sos hipertenso y no te cuidás con la alimentación, o sea, la actividad física, y no te adherís al tratamiento, y probablemente algún día te va a dar un infarto. Bien, si vos teniendo VIH y no tomás la medicación, y probablemente algún día te hagas una enfermedad relacionada con el VIH. El paciente que toma la medicación para la presión, la mantiene controlada, está bien medicado, no le va a pasar nada con su enfermedad cardiovascular. Bien, el paciente con VIH es exactamente lo mismo. Tiene una vida totalmente normal. Yo puedo hablar hoy en día de mis pacientes, que acá en el hospital debemos tener entre 150, 200, y no más pacientes, porque tenemos muchos pacientes que se habían ido del hospital porque tenían obra social o se seguían en otro lado, pierden su obra social, vuelven al hospital, o pacientes que ahora tienen PAMI, los seguimos otro en PAMI en el hospital. O sea, constantemente tenemos pacientes nuevos y no necesariamente diagnósticos nuevos. Sí siguen habiendo, no es que no hay más infección, tenemos, no digo todos los meses, pero anualmente tenemos varios casos de pacientes nuevos. Los pacientes nuevos, la gran mayoría, son adolescentes o adultos jóvenes, bien. Hemos tenido pacientes con infecciones de pacientes ya de 60 años, que justamente esos cayeron internados por una infección relacionada con el VIH, y le hacen un estudio de VIH y le dio recontra positivo, básicamente. Esa persona vivió mucho tiempo con el VIH y nunca supo que lo tuvo, nunca se manifestó, bien. Pero lo que hablamos es que uno puede vivir con VIH, sí, puede vivir con VIH siempre y cuando esté bajo un seguimiento de tratamiento. No me quiero meter en cosas técnicas. Existen pacientes que viven con VIH y que mantienen controlada la enfermedad, que se llaman controladores elite. Son muy pocos los casos que no requieren medicación. No se los trataba antes porque no llegaban a levantar nunca carga viral, porque sus cuerpos más o menos venían manejando la enfermedad, hasta que terminaban bajando las defensas y uno lo trataba. Porque si en esos casos, a veces decir, no, está diciendo un bolazo un infectólogo, que no hay paciente, todo requiere tratamiento. Yo la verdad que trato a todos los pacientes con diagnóstico, y puedo decir que estadísticas de mis pacientes, la gran mayoría tiene una vida totalmente normal, bien. Vas a la consulta, ponen en el hospital, hacemos consultas trimestrales, bien, que le damos medicación por 3 meses, o controles 1 o 2 veces por año, depende de qué paciente del laboratorio, y son pacientes que van únicamente a retirar la medicación y tienen una vida totalmente normal. Obvio que también indagamos si vemos que no haya otra cosa, bien, a ver si requiere derivación a otra especialidad que no podemos manejar nosotros, pero la verdad que es una enfermedad crónica la VIH, y no es una enfermedad mortal como era antes. Con tratamiento, no es que cambió la enfermedad, cambió la terapéutica de la enfermedad. Bien, y algo muy importante para que sepa la gente, ¿qué días están? Hoy en día somos 2 infectólogos que estamos en el hospital. Los consultorios son miércoles, jueves y viernes. Se dan turnos, en el hospital se dan turnos, de agenda cada 15 días. Yo estaba solo hasta hace un mes atrás, así que la disponibilidad de turnos por ahí está un poco más escueta. Hoy en día, con la nueva infectóloga que tenemos, la verdad que turnos hay mayor disponibilidad. No es que sean turnos cada 3 meses, porque no hay agenda abierta cada 3 meses, así que los turnos son como máximo cada 2 semanas. Y los días de consultorio son 3 veces a la semana, miércoles, jueves y viernes, que lo hacemos los 2 infectólogos juntos. O sea, son 2 consultorios separados, así que hay doble agenda para el servicio. Bien, pero esto es importante para que la gente vaya a buscar turno miércoles, jueves o viernes. Ya estuvimos trabajando un poco en el sistema de turnos que cambió, así que bueno, para infectología es miércoles, jueves o viernes. Bueno, Carlos, muchas gracias.
De nada, un gusto, chicas. Bueno, cuando quieras volvés con otra cosa, Sí. con sífilis, con... Bueno, sí, tenemos un par. Sífilis, hay muchos casos de sífilis también. Sí, te diría que hoy en día es la enfermedad, por lo menos de consultorio, de mayor prevalencia que tenemos son sífilis sintomáticas o hallazgos de laboratorios de sífilis no tratada o no diagnosticada previamente. Bueno, un día podemos invitarte, si tenés ganas, a charlar un poco de eso para contar qué es también, ¿no? Bien. Sí, pero bueno, muchas gracias. De nada, chicas, a las órdenes. Bueno, nada, dejamos por hoy, vamos a un bloque Sí, musical un poco de música y y ya nos encontramos de nuevo. nos encontramos.
estamos hoy? Estamos conectadas. Estamos conectadas. Muy conectadas. Bueno, será porque es el último del 2025. Sí, ya creo que nos queda una neurona entre las dos, por eso. Bueno, vamos a pasar los chivos que quedan, ¿no? El programa de radio del Hospital de Día de Salud Mental. Sí, martes que viene. A las 12 del mediodía. Sí, martes que viene y el próximo, así que antes de las fiestas tienen sus programas. Sí. Bueno, después la Feria de Emprendedores de los Usuarios de Salud Mental del hospital también, el viernes. Sí, ¿no? El viernes previo a Navidad, la idea, si alguno quiere comprar algún regalito, falta algo ahí. Pueden acercarse el viernes entre las 9 y las 12, bueno, bonito y barato. Sí, hay comida, hay pan dulce. El otro día pasé, había pan dulces, había galletas navideñas, había fragancias, joyería, ropa. Bueno, de todo un poco. Bien. Bueno, y como siempre reforzamos la vacunación contra el dengue y la vacunación contra el sarampión. Sí, el rebrote de sarampión. Recuerden que se están dando dosis no tengo acá la información conmigo, pero se está dando una dosis de refuerzo a niños. Así que consulten, acérquense al vacunatorio. El vacunatorio del hospital está hasta las 12 y media, así que... Sí, y si no, cualquier vacunatorio del centro de salud. Cualquier centro de salud. A su domicilio. No dejen de vacunarse, que es muy importante. Bien. Sí. Bueno, y para el calor, hidratarse, andar fresquitos, no nos sobreabriguemos. Sí, no salir en horas... Pico, si tienen protector solar, usarlo. Sí. Protector solar, gorro, todo, y repelente, sobre todo para el dengue y el descacharreo. Sí, qué bueno. Bueno, y felices fiestas. Sí, felices fiestas. Hoy nos saludamos a nuestros operadores acá. Que se están muriendo de risa. Vinieron los dos, Franco y Mauro. La pasan bien. Sin micrófono. Ahora decidieron hacerse los distraídos y no agarran el micrófono. Ya para la vuelta 2026, micrófono para la cabina. Así que bueno, nada, les deseamos muchas felicidades a todos nuestros oyentes. Lindo, cuídense. Sí, en vivo y que escuchan en Spotify. Sí, pásenla muy lindo, disfruten. Y última vez nuestro teléfono por las dudas, 11 36 83 43 93. Y nos reencontramos en el 2026. En el 2026, renovados, ¿no? ¿Nueva energía? Sí. Bueno, felicidades para todos. Sí, muchas felicidades. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé.